compartir las escrituras, vamos a compartir la palabra en esta mañana. Ay, mire, ya llegó mi esposita, que estaba de trabajo hoy, que estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando hoy? ¿El qué? El, el encuentro de las culturas. Bueno, y hoy hay actividad en las escuelas y en los colegios, así es que es interesante, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos, vamos a compartir las escrituras y nos lleva a Números 14:24, en donde hay una gran declaración ahí, y el tema es un espíritu distinto, un espíritu distinto. Hermanos, hablando en términos reales, los cristianos tenemos a personajes bíblicos a quienes disfrutamos, ¿verdad? Casi a todos nos pasa, o solo a mí. Es decir, siempre tenemos a alguien ahí que es como alguien que decimos, uy, cómo me gusta, cómo escribe Pablo, Pedro, etcétera. Y por supuesto que Jesucristo es el ejemplo por excelencia a quien debemos imitar, ¿verdad? Ningún otro modelo lo podrá superar, pero hay otros ejemplos bíblicos que nosotros también debemos de seguir. Y hoy vamos a compartir un tiempo, este espacio, hablando sobre algo que hay una declaración que se encuentra en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de un espíritu distinto, estamos hablando de algo que va más allá de lo que yo soy. Es decir, el espíritu y ser espiritual trasciende el yo, trasciende la parte del ego. Cuando yo dejo de ser, el espíritu toma lugar. Cuando yo dejo de ser yo, cuando mi yo es trascendido por el espíritu, es cuando realmente soy espiritual y veo las cosas de forma espiritual. Porque mientras esté involucrado yo empiezo a ver las cosas como yo las miro. Entonces, entro en estados X o J o Y, estados cualquiera que sea, emocionales, sentimentales, ¿verdad? Entonces, uno puede y necesitamos entonces, y parece que Dios está tan interesado, hermanos, en saber sobre cuál es tu espíritu. Y a mí me llamó mucho la atención, porque uno puede discernir en alguna medida cuál es el espíritu, cuál es tu espíritu, cuál es el espíritu que usted tiene, cuál es el espíritu que en usted se manifiesta. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que alguna gente le dice, es como aquello, la impresión que me da, ¿verdad? Resulta que Dios en esta narración de capítulo 14 de Números, ¿verdad? Hay dos declaraciones y una está en Números 14:24 y la otra está en Lucas 9:55. Y la de 9 y la de 14:24, vean a Dios diciendo lo siguiente: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Es decir, viene Dios y discierne que hay un espíritu distinto en Caleb que el resto de la gente. Pero no se queda el tema ahí. El Nuevo Testamento, en otra gran declaración de Jesús ahora, en 9:55 de Lucas, dice que llegó Jesús y respondió. Y entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús discierne que lo que está aconteciendo, está hablándole a unos discípulos. ¿A quién le está hablando? Es decir, gente que le conocía, que sabía. Y Jesús discierne y le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces la pregunta es válida para nosotros en este tiempo: ¿de qué espíritu somos? Dios le dice: Caleb, usted tiene un espíritu distinto.
Jesús le dice a los discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces Dios sí está interesado en saber cuál es nuestro espíritu. Y nosotros debiéramos entonces interesarnos en las cosas que Dios se interesa. Si a Dios le interesa saber de qué espíritu soy, yo debiera saber y estar interesado y saber qué espíritu es el que yo tengo. Me llama la atención porque, ¿verdad? En estas cosas que uno puede discernir de gente, ¿verdad? Por ejemplo, uno ve al apóstol Pablo, uno ve a Pedro y uno puede discernir esos momentos. La forma de Pablo es de un espíritu luchador, emprendedor, ¿verdad? De una forma, de un carácter, ¿verdad? Muy determinante. Y Pablo es específico. Pablo es confrontador. Pero nosotros vemos a Juan, ¿verdad? Y cuando vemos Juan y leemos el Evangelio de Juan, nosotros notamos que hay un aspecto de un espíritu totalmente diferente, ¿verdad? Es una conciliación. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Pablo le dice, Gálatas, insensatos, ¿quién les enseñó? ¿Quién les dijo? Y podemos ver a nivel natural, igualmente uno, digamos en personas que usted tal vez conoce, usted puede decir, mira, cómo es de diferente, qué interesante es esta persona, ¿verdad? Pero usted tiene que saber, y yo tengo que saber, es importante saber. Me llamó la atención porque tuvimos y yo digo, es una bendición, tuvimos la visita del señor presidente de la República el jueves aquí, ¿verdad? Que nos vino a visitar. Y pasó a visitarnos y a saludar a los chiquitos ¿verdad? Y yo pude ese espíritu de él, ¿verdad? De una figura pública, y uno podría enmarcarlo en cosas. Es que es un político. No, pero ya no está buscando votos. Y convenir, por ejemplo, aquí tampoco gana como mucho, porque no, ¿qué le vamos a dar? Más bien le dijimos a los chiquitos, ¿qué le vamos a decir al señor presidente? Que nos arregle el techo, que nos agarre las goteras. Entonces yo les vacilaba, le digo, y otro tiene que decirle, no, que nos paguen las mensualidades para todo el año y así ya nosotros. Y los chiquitos de verdad todos apuntados, ¿verdad? Que sí, eso es lo que iban a decir. Y decía Teacher Patrick, qué vergüenza. Yo decía, uy, sí, qué vergüenza, ya yo me voy. Bueno, pero, y les cuento porque, y los chiquillos, una vez que ya vino y todo el revoltijo, y entonces empezaban a gritar, presidente, presidente, ¿verdad? Era en toda, y la parte de ese espíritu. Hermanos, qué importante, y ahí tal vez yo, porque yo estoy permeado por lo que estaba preparando, ¿verdad? Y ando en eso, ando revisando, a ver de qué espíritu soy yo y qué espíritu veo por ahí, ¿verdad? Y qué espíritu veo por allá y qué espíritu chocarrero puede salir por el otro lado. Porque así funciona esto. Entonces es muy importante, hermanos. Y qué importante y qué trascendente es, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos ver esto en el momento en el que Dios le está hablando a este hombre que se llama Caleb. Y Caleb significa audaz, impetuoso, perro. Su nombre es un nombre que tiene particularidades. Ustedes saben que en el mundo judío los nombres no son obra de las casualidades, como de nosotros, ¿verdad? Aquí que normalmente, digamos, se dispararon los nombres de los últimos jugadores del Mundial de Brasil, ¿verdad? Y entonces hay un poco de gente que ya se llama Keylor, ¿verdad? Keylor Roberto, Keylor Gerardo, Gerardo Keylor y Roberto Keylor. Es decir, pero en el mundo judío el tema del nombre era muy preciado y tenía un gran significado, ¿verdad? Resulta que este hombre significa audaz, impetuoso, pero también significa perro.
A lo mejor para destacar su agresividad y su fidelidad en hacer las cosas. Curiosamente, él fue un extranjero descendiente de Esaú, pero lo adoptaron la tribu de Judá. Ven qué interesante, hermanos, un tema de redención que está ahí. Fue uno de los 12 espías enviados a reconocer la tierra prometida. Y 10 de ellos, que fueron los que trajeron un mal informe o un informe malo, ¿verdad? Pero sin embargo, Caleb se mantiene en una posición en donde ya conocemos la historia, ¿verdad? Caleb es un hombre de un espíritu distinto. Eso es lo que Dios dice, hermano. No se lo dijo nadie más, se lo dijo Dios. Se lo dijo el Señor, como que el Señor hoy, a través de las escrituras o en otra forma que Él quiera manifestarse, le diga, usted es esto. Hermano, ¿qué sería de nosotros, verdad? Qué impactante sería para nosotros saber que Dios está diciendo, usted es esto o usted es aquello. Hermanos, este hombre, que definitivamente fue un hombre al que el Dios de los tiempos, el Dios en el que no hay sombra de variación, ¿verdad? Le estaba diciendo, tenía algunas características propias. Y este hombre llegó a un momento en donde él dijo, subamos, tomemos y podremos. Vean qué 3 palabras usa. ¿Cuáles son? Subamos, tomemos y podremos. Subamos, tomemos y podremos. Un hombre que no era de la casta del pueblo de Israel. Era un hombre adoptado de Esaú. Esaú es carne, pero fue adoptado por la tribu de Judá. Judá, de donde vendría la descendencia y la descendencia del que es el león de la tribu de Judá. Es decir, este hombre, por eso es que yo creo que Dios dice, usted tiene un espíritu distinto, un espíritu que es, tomemos, subamos, tomemos y podremos. Este espíritu es el que acompaña a la gente a tomar decisiones, y de ahí que el nombre de Caleb es un nombre bien particular. Igualmente, el Dios de los tiempos, a través de esto es que Él le dice, y yo creo que en esta declaración es donde se tiene que entender, y sobre esta línea, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, en él hubo otro espíritu. Hermanos, reflexionemos en esto. Otro espíritu, ¿qué otro espíritu? ¿Cuál es? ¿Cuántos espíritus tenemos? Hermanos, nosotros somos de un espíritu, pero usted y yo tenemos que saber de cuál espíritu. Bueno, por supuesto, partimos del principio que nosotros somos de un espíritu que es el Espíritu de Dios, porque nosotros nacimos de nuevo. Y el espíritu que se nos dio es el Espíritu de Dios. Sopló aliento de vida, fue alma viviente. Pero viene el postrer Adán y dice, el postrer Adán, Jesús, es espíritu vivificante. Y nosotros tomamos de esa fuente, y tomamos de esas aguas, y tomamos de esa gracia, y tomamos de esa salvación. Y ahora entonces Jesús, a través de la obra, dijo, yo voy a enviar el Espíritu. ¿Para qué? Para que habite en medio de ustedes. Y hoy entonces nosotros tenemos el Espíritu. Nosotros somos del Espíritu del Cordero. Los martes estamos enseñando las grandes diferencias entre un espíritu y otro. Porque no es lo mismo. No es lo mismo verla venir que hablar con ella. No es lo mismo. No es lo mismo el Espíritu Santo. No es lo mismo el Espíritu de Dios. No es lo mismo el Espíritu del Cordero. No es lo mismo. Y a veces nosotros, como iglesia, como creyentes, nos perdemos de esas formas y de estas cosas. Por eso, y nos confundimos, hermanos. Nos confundimos, porque aquí podemos decir todos tenemos el Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Es verdad, tenemos el Espíritu Santo, se nos fue dado. Pero ¿cuántos manejamos o cuántos caminamos sobre la línea del Espíritu de Cristo? Pero tenemos que saber cuál es el Espíritu de Cristo. La Escritura lo narra, que era el Espíritu de Cristo, y a nosotros se nos fue dado. Es decir, que la dimensión del Espíritu va más allá, hermano.
Va más allá solamente de algo del regalo divino y precioso de Dios, en el cual el Espíritu Santo se nos dio a nosotros todos los santos. Pero el gran Dios dijo cuanto a Caleb: Caleb es un hombre en el que hay otro espíritu. Hermano, yo creo que nosotros como propuesta y como meta debiéramos de decir: Señor, que de verdad tú tengas pensamientos míos. La Escritura dice: porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. ¿Qué es lo que tiene Dios? ¿Pensamientos de qué? Dios no nos desea el mal, hermano. Dios desea para nosotros el bien para nuestros hijos, el bien para la familia, el bien para nuestra vivencia. Dios desea, tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios no está en el negocio de apachurrar, golpear o destruirnos. Dios está en el plan de restaurarnos, de hablarnos la verdad, de disciplinarnos, porque el amor de Dios es un amor que disciplina. Y lamentablemente nosotros no encontramos a veces en la disciplina el amor, ¿verdad? Y nos sentimos mal y sentimos como que la cosa no está saliendo. Interesante, cuando el viernes estábamos orando y el Señor por su Espíritu Santo trajo una palabra específica en medio de la oración, en donde, y les compartí a los hermanos, y es esta, y se las comparto a ustedes. Si usted quiere recibirla, apresiónela. Y Dios me hablaba que en las respuestas de Él, el no es algo negativo, solamente es un cambio de dirección. El no en Dios no es algo negativo, solamente es un cambio de dirección. Si Dios te ha dicho no, no pienses que es algo negativo. Ahora sí, entonces ya, no, piensa, hermano, es un cambio de dirección. ¿Te ha dicho Dios no a algo y usted se ha resistido? Solamente Dios quiere un cambio de dirección. Bueno, resulta, en medio de lo que estamos, que cuando este hombre Caleb y su espíritu, y ese tipo, el espíritu de Caleb, empieza a trabajar en medio de la escritura, en el pensamiento, y cuando nosotros venimos a la aplicación para entender cuál es el mensaje que encontramos en el espíritu de Caleb, o por qué el creyente debe tener esta clase de espíritu, es que nos vamos a encontrar entonces con algunas cosas que significa lo que hoy nosotros queremos aprender. Número uno, Caleb nos revela un inquebrantable espíritu de fidelidad. El espíritu de Caleb es un espíritu en el cual se nos revela un inquebrantable espíritu de fidelidad. Hermanos, la Escritura por muchos lugares nos asienta y nos dice y nos reafirma y nos comprueba de que Dios sabe y que la transferencia de espíritus es una verdad espiritual, concreta y real. Tan así que en el Antiguo Testamento es el mismo Dios quien da instrucción a Moisés, y Moisés le dice a Moisés: vaya allá, y se para allá en el tabernáculo. Y dice la Escritura que cuando él envía a aquellos hombres y les dice: para que de mi siervo Moisés le sea transferido el espíritu de Moisés. Yo quiero del espíritu de Cristo, hermano. Nosotros a veces admiramos personas. ¿Por qué las admiramos? El problema no es admirarlas, el problema es que se transmite. Este es un tema en la parte, hermanos, en donde nosotros tenemos que tener todos esos cuidados. Hay transferencias de espíritu, claro, por supuesto, no solamente del Espíritu de Dios y de lo que es santo y bueno y justo, pero también hay algunos aspectos de espíritus malos, hermano. Malos. Personas, hermanos, es lamentable tener que decirlo, y menos desde una plataforma, sí, pero qué tremendo es tener que decir que hay gente mala. Y hay gente mala, hermano. Y hay gente que transmite ese espíritu, como transmiten otros espíritus, que uno lo ve, hermanos. Uno ve a la gente solamente tratando de que las otras personas piensen como él piensa y hagan lo que él hace, sabiendo estas personas que están mal, y que están mal con Dios, y que están mal con la sociedad.
Pero que ahí está, hermanos. Y si hablan de logros, hoy hablamos de logros, hermanos, que no tienen que ser logros. Y no puedo decir esto, no lo voy a decir, Señor. Pero son aspectos, hermanos, en los que nosotros tenemos que tener cuidado, porque a nosotros eso nos está permeando. Hay cosas en las que pensamos, dice hermano, y que como hay muchos diciendo que sí, y a lo mejor no está tan mal el asunto. Ese es un asunto, hermanos, de una transferencia espiritual. No más nosotros, hermanos, nosotros reflejamos ciertas cosas, por eso tenemos que averiguar de qué espíritu somos. Nosotros en nuestra vivencia reflejamos cosas, nosotros en nuestra vivencia transferimos aspectos, hermanos. Así nos hizo Dios. Es tan así, hermano, que hay eventos, inclusive espirituales, de experiencias espirituales que se registran. ¿Verdad? Que es esa parte del contacto, que es esa parte de lo que nosotros somos. Es que nosotros no somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no debiéramos nosotros de asustarnos de que Dios nos use de una forma espectacular y que manifieste su gracia y su don. Es que no se puede uno dejar de contar cosas, ¿verdad? Pero ayer nosotros tuvimos una reunión con el grupo, con un grupo aquí que se llama Grupo Fe, que es F.E. Fe. Se llaman Fuerzas Especiales, ¿verdad? Y hay otro grupito aquí que es Acción Juvenil. El asunto es que estamos aquí, ¿verdad? Y dentro de lo que se está planteando el reto, un reto que tenemos, y ya subimos, dirían, voy a usar la jerga tecnológica, pero no me pregunten qué es. Posteamos una foto. Bueno, en donde está reflejado un poco, bueno, una foto que tomamos. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que estamos en medio de eso y no les puedo contar todo, pero estamos trabajando en algo. Y entonces yo les dije, ok, chicos y chicas, vamos a cerrar los ojos. Y vamos a apuntar 3 nombres de personas que nosotros querramos que se vayan para el infierno. Y ahora digo, y ahora sí pueden abrir los ojos. En la lista habían 100, no, mentira. Cuando le abren los ojos, dicen, no, pero, no, don, pero está mal. No, ¿cómo? Como gente que nosotros querramos que se vayan para el infierno. Sí, los que ustedes quieren que se vaya para el infierno. Que ustedes dicen, qué dicha que se va a ir para el infierno. Pero gente que nosotros, que querramos que nosotros de verdad, sí, de esa gente. No encontraron, gracias a Dios no encontraron nombres. Pero entonces yo estoy ahí en eso y el Espíritu viene y habla a mi corazón de la moraleja que no la tenía, de la enseñanza detrás del tema. Y entonces les digo, chicos, cierren los ojos. Inmediatamente yo empiezo a pronunciar y el Espíritu me enseña y nos enseña. Usted no tiene a alguien que apuntar literalmente ahí. Pero si tu testimonio, si tu falta de compartir de Cristo, si tu falta de ser una persona en el colegio, en la universidad, de una forma adecuada, usted apuntó a todas esas personas a quien usted no le ha hablado de Jesús. Y el primero que cayó sentado ahí fui yo. Hermanos, estas cosas son verdad. Yo no quiero mandar a nadie para el infierno, pero tampoco le hablo de Jesús. Y si no tienen al Hijo,
no tienen la vida. Qué torta. Pero después, por supuesto, nos animamos. Hicimos un pacto, hicimos un trabajo y estamos comprometidos con la familia, comprometidos con la sociedad, comprometidos con un mundo perdido, comprometidos con la iglesia, porque vamos a ir en el nombre de Jesús y vamos a derribar murallas y cosas, hermanos, porque esta generación es una generación de bendición para bendecir. Y después repartimos un afiche bien bonito que hicimos con un compromiso que tenemos ahí para todo este tiempo. Pero así es como funciona el Espíritu. Entonces, ¿de qué espíritu somos? Nosotros decimos, nosotros no queremos mandar a nadie para el infierno. Pero hermano, piénselo. ¿Qué de aquella persona que Dios me pone a mi lado y que yo no le doy testimonio? Piense que usted no es el más letrado, el más diestro, que yo no lo creo en esta comunidad, para compartir de Cristo, pero que usted es tímido y no lo hace. Pero si su testimonio debe arrastrar a sus compañeritos. Tal vez usted siente un poco de niño de escuela, en quinto, pero tal vez usted no, pero su testimonio, su forma de vida, su forma de hablar. Cuando la forma de hablar, hermano, la forma de hablar es un método de evangelización impresionante, más en estos días, porque me he estado descubriendo a los jóvenes que es interesante. Yo no puedo generalizar, pero se han dado cuenta que los jóvenes entran a algún lugar y no saludan. No saludan. Yo vivo en una lucha. Salude. Pero pareciera como que esto no es importante. Pareciera que es un asunto de viejitos. De saludar. Sin embargo, yo sé que no son todos los jóvenes, pero les cuesta. Les cuesta hablar de una forma diferente a lo que hablan los compañeros. Entonces hablan de esa forma. ¿De qué espíritu somos? ¿De qué espíritu somos? Yo el jueves vi una joven. Vi a una joven en un lugar y qué dicha que me saludó. Muy amable, ella siempre es súper gentil. Vero, gracias Vero. El espíritu de Caleb implica que yo debo aferrarme a la fe. El espíritu de Caleb se aferró, hermanos, a la fe. Era 40 años, más 40, porque dice la escritura que era de 80 años. Este mes que estamos celebrando, el mes del adulto mayor. Próximo domingo vamos a tener una charla bien bonita también. Una participación con nuestra hermana Grace Corrales sobre el adulto mayor, que siempre todos los años ya, por lo menos este es el segundo, que traemos a memoria, porque el adulto mayor es importante. Caleb, de 80 años, hermano, es un hombre que está fijo, está firmado en la fe, está aferrado a la fe. Ese es el espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos. No podemos, no hay tiempo para claudicar, iglesia. No hay tiempo para demorar en lo que Dios tiene. El espíritu que hubo en Caleb es un espíritu, hermanos, que solo puede ver lo invisible. Porque solo el que ve lo invisible puede hacer lo imposible. El espíritu de Caleb solo es ese espíritu en el que solo el que puede ver lo invisible puede hacer lo imposible. Nosotros tenemos que trascender, hermanos. Y no estoy hablando de un lenguaje positivista o positivo. Estoy hablando de la verdad espiritual. Nosotros somos una generación bendecida, pero para bendecir, hermanos. Nosotros tenemos que darnos cuenta de qué espíritu somos en nuestra vida, en nuestra vivencia. Ser congruentes con nuestra forma de vivir como cristianos, como creyentes. Hermanos, es una petición del cielo si usted y yo sabemos de qué espíritu somos. El tema no está en que no estudies o que no vayas o meterte en una vitrina. El tema es que donde vaya, donde esté, siendo una persona estudiosa, siendo una persona que esté de vacaciones, siendo una persona que esté disfrutando en otras áreas, pueda mantener el espíritu que es el espíritu de Cristo, que es el espíritu de Dios en medio de mi vida. A los jóvenes yo les compartía, el tema no es que usted deje de hacer o se muere, no.
estudie. Estudie. Y les dije, inclusive les mandé el reto, ustedes no pueden ser buenos estudiantes. Ustedes tienen que ser excelentes estudiantes porque tienen ventaja contra todos aquellos otros, porque tienen el Espíritu Santo de Dios, tienen padres que les aman y tienen las condiciones, porque nadie está sufriendo hasta donde sé aquí, ni hambre, ni desnudez. Hay condiciones, hermanos. Papás que se esfuerzan para tener a los hijos en los colegios adecuados y en los mejores colegios y en las mejores universidades, hermano. Y yo les decía, tienen que ser excelentes. Porque ese es el espíritu que a nosotros nos debe perseguir. Ese es el espíritu en el cual nosotros, hermanos, como el espíritu que hubo en Caleb. Recuerda, hermanos, solo el que puede ver lo invisible puede hacer lo imposible. Cuando yo veo lo invisible de Dios, el poder y su gracia y su misericordia, yo me lanzo, hermano, en el nombre de Jesús. Me lanzo no en un positivismo, me lanzo en la fe del Hijo del Hombre. Y le digo, Señor, si tu dirección es por aquí voy. Hermano, si no, uno ya estuviera, y yo sé que no soy solo yo, pero muchos estuviéramos seguros haciendo cualquier otra cosa, porque el asunto no, como que no funciona, como no se ve, como que cuesta tanto. Quizás algunos ya hubieran renunciado a sus trabajos, a su familia, al ministerio, al don, al llamado. Sin embargo, estamos aquí por fe, porque su Espíritu no nos deja, porque su Espíritu Santo, hermanos, redarguye en nosotros día con día y hace que veamos cosas que son invisibles, cosas que son poderosas. Algo que a mí me llama poderosamente la atención y que es una ironía, porque yo tengo que hacer una declaración. Yo soy de espíritu diferente, yo tengo que hacerla. Y yo creo que usted, si se animara a hacerlo, hermano, es un reto. Es un reto. Yo soy de un espíritu diferente. Yo me lo estoy ministrando a mí, hermanos. No sé si usted quiere ministrárselo a usted, pero usted y yo tenemos el gran reto por delante. Soy de un espíritu diferente. Soy de un espíritu como ese espíritu de Caleb, que esperó, que confió 80 años. Y le dijo, a los 80 años, no, yo todavía sé cómo matar gigantes. Es decir, Caleb no es un hombre mencionado como los grandes héroes de la fe, pero es un hombre que supo matar gigantes. Como hay esta sociedad y jóvenes que aquí están, hermanos, que sé que Dios los ha dispuesto y les ha tocado para que sean y se confronten y enfrenten a los gigantes de la filosofía, a los gigantes de la psicología, a los gigantes de las enseñanzas que no tienen nada que ver con la santidad ni la piedad. Y por supuesto, va a tener que estudiar filosofía y psicología para que se saque la nota buena, ¿verdad? Pero después de eso, usted agarra el colador, hermano. Se deja lo bueno y desecha lo malo. Porque yo creo que los jóvenes son una generación que se tiene que confrontar con los gigantes. Y los que estamos más grandes, los que ya estamos en otra historia, en otra época, necesitamos tomar las armas espirituales, tomar la fuerza del Espíritu y decir no, hasta desfallecer, hasta el último momento, hasta mi último suspiro, diré con todo, yo me alegraré en el Señor, porque yo soy de un espíritu diferente. Yo soy de un espíritu diferente. Yo soy de un espíritu diferente. ¿Y usted? Como decían los chiquillos, rechazo por cualquier cosa. Es decir, yo soy. Ustedes tienen que decir, yo soy de un espíritu diferente. El segundo aspecto, y en esta parte es una ironía, hermanos, que los hombres que más han visto la obra de Dios desfallezcan a la hora de la prueba. Ustedes y yo hemos escuchado muchas historias contemporáneas de gente que usted dice, vea, hermanos, ¿sabe qué me marcó a mí? Pero fue una lucha que yo tuve, hoy soy para contar historias, ¿verdad? Abuelito. Pero ¿sabe qué me marcó? ¿Y qué me marcó? Me marcó a mí mucho de los acontecimientos y de las noticias. Cuando un señor juez,
que mató a la esposa, ¿verdad? Sí, la mató, sí, porque después, sí, mató a la esposa aquí, ¿verdad? Bueno, no aquí, fue ahí, no, mentira, bueno, pero la mató. Y vieras cómo me impactó a mí cuando yo oigo la noticia. No sé si se llamaba Leonel ese señor, porque después él se mata, Burgos, después él se suicida. Entonces, ¿saben qué me impactó? Hermano, le voy a decir que me impactó. La forma en la creencia de uno de que, por ejemplo, uno podría decir, no, estas personas, ¿verdad? Porque es una persona con una inteligencia, con una gran capacidad, y se parte del principio de que está muy claro en lo que es justicia. ¿Sí? Y a mí me golpeó porque yo decía, pero es que él lo sabe. Es que él sabe, es que, ¿verdad? Claro, por eso le digo, ¿de qué espíritu somos? Porque el espíritu que lo acompañó a él por los hechos, no puedo hablar de su vida porque ni lo saludé. Sus hechos dijeron que él tenía un espíritu no acorde a su conocimiento. Su conocimiento era posiblemente mucho o muy bueno, pero su espíritu no estaba al nivel. Y esto, hermanos, a mí me dejó reflexionando por varios días, hasta que hoy entiendo también, y parte del tema es, hermano, nosotros somos espirituales y somos gente inteligente, pero está concordando mi inteligencia, está concordando la inteligencia mía, natural, con lo espiritual. Y ayer disfruté con los muchachos, porque yo les decía a ellos que ellos son tremendos, ¿verdad? Yo les digo, si tienen que ir a jugar fútbol, o a ir al cine, o ir a hacer algo, alguna actividad social, bueno, después de que vengo, estudio. Es como así. Pero, por ejemplo, y entonces yo les decía, pero si es para la iglesia, no puedo ir a la iglesia porque tengo que estudiar. Entonces yo les saqué las cuentas de cuánto es lo que ellos estudian. Y yo les dije, estoy preocupado porque se podrían volver locos. Es que es demasiadas las horas que estudian. Es demasiado, hermano, para no poder sacar 1, 2 o 3 horas para Jesús. Para Jesús. Para Jesús. Es para Jesús. ¿De qué espíritu somos? Es reflexión en esta mañana, porque el Espíritu de Dios nos dice, somos de un espíritu diferente, hermanos. Yo lo creo. Y tenemos que empezar a probar y a probarnos en medio de nosotros. La Escritura a nosotros nos habla. El apóstol Pedro dice, prueben los espíritus, prueben los espíritus, pruébenlos. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Otro punto, el segundo punto, Caleb nos enseña un espíritu confiado en las promesas divinas. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Otra vez, leámoslo, ahí dice. 1, 2, 3 en coro. 1, 2, 3. La fe no hace las cosas difíciles, fáciles, las hace posibles. Este espíritu inquebrantable de Caleb nos enseña, hermanos, que la fe no hace las cosas fáciles, pero las hace posibles. Es posible. Es posible salir adelante. Es posible. Hermanos, pero nosotros estamos argumentados. Y a veces es donde uno dice de qué espíritu somos. Estamos argumentados por un poco de patrones que de nuestra boca han empezado a salir. Si la situación familiar no la arreglo, me divorcio. Si la situación en el trabajo no me conviene, no me está funcionando, renuncio. Si la situación en medio de mi negocio no está haciendo, me voy. Si el asunto no está
¿Por qué, hermanos? No ponerle el empeño de un espíritu confiado en las promesas de Dios, que Dios dice que Él hace y llama las cosas que no son como si fueran. La fe no nos va a hacer las cosas fáciles, pero sí nos las hace posibles. Es posible a todo el que crea. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto? Todo. Su salud, su parte económica, su parte laboral, espiritual, emocional. Sí, muchachos, el estudio duro, difícil, pero sí se puede. Es posible cuando Dios lo tenemos presente. Es posible pasar eso. Es posible guardarse. Es posible consagrarse a Dios en medio de un mundo de palabras y de dichos feos. Es posible conservar aún nosotros la parte de la cristiandad. En efecto, de que el mundo ahora está como quiere estar. Tuve una conversación con un hombre o una pareja. Ellos están en España ahorita. Él salió para Alemania, pero bueno, llegó hasta Alemania por un asunto ahí, pero se tuvo que devolver a España y él se fue con una palabra de Dios, y que Dios le dijo: vaya, para que le hable a los y las personas que son ateas. Y dice que él hizo y está haciendo lo posible, porque él sabe que el Dios es el que hace lo imposible. Y contaba, y estaba contándome que, ¿verdad?, que estamos ahí orando por esta pareja, que él está ahí y que él sabe lo que Dios está haciendo, y que Dios le ha favorecido con milagros, señales y prodigios. Él es profesor de filosofía. Es profesor de filosofía. Un hombre que tiene profesor universitario, ¿verdad? Pero él encontró a Cristo. Y ahora dice que fue interesante cómo él llega y en España y entonces solicita trabajo, ¿verdad? En España, en una universidad. Bueno, el asunto es que a él no le dan el trabajo por algunas razones, pero vea qué interesante. Y la universidad después lo manda a llamar y le dice que le van a dar, bueno, el asunto es que le dieron un dinero para que él pudiera subsistir por unos 6 meses. Entonces, la otra persona le decía: pero no le podemos dar trabajo, pero le vamos a dar esto como para que usted pueda subsistir. ¿Saben cómo se llama la obra? No, él está trabajando para Jesús y Jesús suple conforme las riquezas en gloria. Él no tiene que estar en la universidad porque el trabajo de él es otra cosa. Es ir a compartir a los que no tienen a Cristo, a los que no creen en Dios. Y así es como funciona. Él está a punto está haciendo todo un trámite para ir a Alemania. ¿Por qué les cuento esto? Porque son hechos de la vida real. Porque si les puedo contar de Pablo, les puedo contar de Pedro, que ustedes también se la saben. Pero les podemos contar al mundo que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios verdadero, que nosotros no tenemos que estar tan apegados al asunto del dinero, hermano. Que Dios sabe cómo suplir. Y tal vez usted no tenga todo lo que quiera, pero usted tiene todo lo que necesita. Agárrele esa palabra ahí, hermano. Atesórela. Lo que usted tiene es lo que Dios sabe que usted necesita. ¿Cuántos dicen amén? Caleb nos enseña esto. Otra de las cosas que Caleb nos enseña, hermanos, tiene que ver con que Caleb nos presenta un espíritu indoblegable en el tiempo. Un espíritu indoblegable en el tiempo. ¿Saben por qué? Porque el que tiene el espíritu de Caleb entiende esto. Dios hace que valga la pena.
Vale la pena gozarnos con los que se gozan. Vale la pena gozarnos con aquellos que están ahí. Vale la pena llorar con el que está afligido. El espíritu que a nosotros nos tiene que motivar y mover es ese espíritu que Dios dice que ha puesto en nosotros. Somos de un espíritu diferente. Yo lo creo, hermano. Y lo creo para usted, y lo creo para mí, y lo creo para esta iglesia, porque si somos de un espíritu diferente. Este espíritu inquebrantable de Caleb, Caleb conquistó a los 85 años, hermanos. ¿Quién va a querer a los 85 años pedir una tierra y sobre todo si tiene que conquistarla? Es que no era un asunto solamente de que ir a andar ahí al registro de la propiedad. No. Tenía que ir a conquistarla con sus manos. ¿Quién a los 85 años? Estamos hablando que a los 85 años ya este hombre era un hombre adulto, mayor, y un poquito más que mayor. Por eso yo les digo, hermanos, cosas que no me están permitidas decir, pero nosotros nos estamos acogiendo y acaparando a cosas. Si no me sale, me voy. Si no me sale, me divorcio. Si no sale, lo tiro, lo dejo, me voy. Porque hay cosas en nuestro entorno que así nos ministran. Es un espíritu que nos han ministrado, hermanos, de cositas y sí. Yo tuve la oportunidad de estar viendo un día algo en la televisión de una señora de 110 años. Por eso les digo, les cuento lo que pasa aquí. ¿Oye esa señora? Ay. 110 años. Me impulsó a mí de donde estaba levantado y yo dije, ¿qué es esta cosa? Yo apenas con 40 y esta señora con 110. ¿Qué pasó? ¿De ahí? ¿Qué? Esos son hermanos, amigos. 110 años, hermanos, y ahí está la señora, se levanta tempranito de mañanita, y hace sus cositas, y hace aquí, y hace para allá, y hace para el otro, y hace lo que tiene que hacer. Bendito Jesús, bendito el Señor, hermano, bendito el Señor, porque igualmente usted tiene que ser halagado. Si aún a sus 14, 12, 15, 18, 20 años hace lo que está correcto, hermano. Y necesitamos entonces levantarnos en ese espíritu que es diferente. Este Caleb a los 85 años pidió la tierra y sobre todo la conquistó. No es verdad que esa edad es para estar ya jubilado, reposado y tranquilo en casa. Hermano, hay tanto que hacer por la obra de la iglesia. Hay tanto que hacer por la obra del ministerio. Hay tantísimo que hacer. Les contaba de este hombre, profesor de filosofía, este hermanito. Y entonces él dice, se encontró con un panorama en Alemania. Dice de que ahí, él primero fue a Alemania, se tuvo que volver a España, está haciendo unos trámites para ir a España, a Alemania, porque ahí es donde va a sentar su obra. En España está haciendo todo un asunto ahí, trámites legales que tienen que hacer la gente para poder pasar de un lado a otro. Pero dice que se encontró en Alemania los días que estuvo y en la investigación que hizo, hermano, que ya la iglesia cristiana, los jóvenes no saben qué es. Los jóvenes no saben, hermanos, qué es cristianismo. No entienden cristianismo. Está borrado, está desfasado, está pasado de moda. Es como que usted ahora le diga que use aunque aquí todavía se usa, la máquina de escribir. Todavía se usa. En algunas partes del gobierno las usan. Por algunas cosas, pero las usan. ¿Verdad? Pero son cosas, hermanos, que al final de la jornada, este hombre estaba impactado. Y él decía, es que cuando Dios me dijo algo, que yo viniera, yo jamás pensé que iba a encontrar. Dice, esto es demasiadísimo trabajo. Es que son demasiados los ateos. Son demasiados. Y dice, ese es el panorama en la parte de Europa. Bueno, y en España, dice, parecido. Dice, está el libertinaje. Es aterrador, dice. Aún dentro de las iglesias cristianas,
Dice, es aterrador ver los jóvenes salen de la iglesia y perfectamente se van para el bar y perfectamente viven en unión libre y perfectamente hacen todo lo que sea y después van a la iglesia. Yo decía, bueno, no estamos tan largo aquí, en este país. En este país hay mucho de eso también, ya. Pero hermanos, ¿qué es el espíritu que a nosotros nos debe acompañar? Es otro espíritu. Es el espíritu de que yo tengo un espíritu diferente. Caleb, hermanos, decía, yo no me voy a jubilar. Pero esto no fue lo que sucedió con Caleb. Caleb dijo, yo voy para adelante. Yo tengo un espíritu diferente. Hermanos, ¿de qué espíritu somos? Yo no me quiero encontrar con el escenario de Lucas capítulo 9, verso 55, donde Jesús le dice, ¿usted sabe de qué espíritu son? Usted no sabe ni de qué espíritu es. Hermanos, hay gente que a veces no sabemos en el comportamiento, en el caminar. A veces, hermano, usted duda, usted dice, ¿qué será este? ¿Será o no será? ¿Será cristiano o no será cristiano? Hermano, uno entra en dudas, porque es igual para todo. El otro día pongo una emisora, yo decía, esto es una loquera. Hermano, yo decía, ¿qué es esto? Y yo, ¿verdad? Y motivadísimo, ¿verdad? Una canción, pero así, poderosa ¿verdad? De nosotros, digamos, dícese de nosotros, los cristianos evangélicos. Cuando dicen después, ¿cuál es la emisora? Yo dije, pero ¿qué es esto? Es decir, hermanos, esto está revuelto. Está bien revuelto, hermano, pero bien revuelto. Porque después de esa canción, el programa que seguía es la señora que tiene la posibilidad, ¿verdad? Es un programilla ahí de decirle cuál es su suerte. Usted llama y le dicen cuál es el color, qué se tiene que poner y cuál número tiene que comprar. Y yo decía, ¿qué? Esto está revuelto, hermano. Un programita así. Hermanos, entonces, nosotros sí tenemos que saber de qué espíritu somos. Hoy está esto bien jocoso. Caleb nos muestra cuál es el espíritu que Dios recompensa. Y en la Firmina dice, lo único que sé es que no importa lo que yo sienta, Dios está obrando. Hermana amada, no importa lo que sienta, Dios está obrando. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dios está trabajando, Dios está obrando. Y Caleb nos muestra cuál es el espíritu que Dios recompensa. El espíritu que Dios recompensa, hermanos, es este espíritu en el que sabe que Dios está obrando, así yo sienta o no sienta. Así esté viendo o no esté viendo. Y necesitamos nosotros amanecer a esto. Necesitamos resucitar a este espíritu, que es un espíritu distinto, es un espíritu diferente. Y el Señor fue categórico, hermanos, sobre las sanciones de aquellos 10 espías al dar tan negativo informe. ¿Recuerdan? Los 10 que fueron con Caleb y con Josué. Y el Señor les dijo, porque ustedes tienen un espíritu distinto al de Caleb, ustedes están listos para morir. Porque si nosotros no tenemos el espíritu, que es el espíritu que Dios ha repartido, y nosotros no vivimos conforme a ese espíritu, nosotros, hermanos, estamos destinados a ser y vamos a sucumbir. Hermanos, el espíritu que acompañaba a estos otros 10 era un espíritu que desanimaban al pueblo. Tanto desanimaron al pueblo que lo levantaron contra Moisés. Imagínense qué tipo de transferencia más espectacular. Hay gente que solamente habla lo malo, lo negativo. Hermano, hay gente que amanece en no y se acuesta en no. No despertamos al sí. Estamos en no, hermano. Usted le habla algo y lo primero que le dicen sin que usted
Ah, no, eso es difícil. Eso es difícil. Eso es muy difícil. No, hermano. La fe, ¿recuerdan? La fe. No es que hace que las cosas sean más fáciles, pero las hace posibles. Hay gente que es experta, hermanos, en el aspecto negativo, y no solamente en el hablar, sino que en su vida diaria comulgan, trascienden con eso. El Espíritu tiene que despertarnos a una vivencia distinta, a una fe inquebrantable. Nosotros estamos dispuestos como comunidad de fe, como iglesia, y yo como el que le sirve, a que de verdad demos lugar al Espíritu Santo. Los martes estamos enseñando, porque necesitamos una reacción. Yo les voy a pedir, hermanos, que ese día del ayuno, ese sábado, véngase, hermanos, sáquelo desde ya, apúntelo en la agenda, como su parte de ir. Bueno, no vaya ese día a la feria. Usted sabe que es rico no ir a la feria un sábado. ¡Ja! Usted sabe que es rico es levantarse y no tener que ir a lavar y limpiar la casa. ¡Ah! Genial, genial. Una vez, un sábado, ¿ah? Que diga, uy, no, tengo que hacer todos los mandados, y los chiquillos, y la cosa, y la ropa, y tengo que limpiar, y que se diga, no, voy para la iglesia a ayunar. Qué rico, hermano. Propóngaselo, iglesia, propongámonos ser gente que aprovechemos los momentos, que aprovechemos las situaciones. Yo no le estoy diciendo que usted no lo hace en su casa, pero venga, hagámoslo juntos. Venga, adoremos juntos. Venga, congreguémonos juntos. Venga, hagamos las cosas que Dios quiere juntas. Y termino en esta mañana, por lo menos esta parte de la introducción. Caleb, de parte del Señor, igual que Josué, fue digno de un continuo reconocimiento. El primero fue hecho en el mismo momento cuando todos trajeron el informe. ¿Se acuerdan? Cuando llegaron con el informe. Allí el Señor percibió el espíritu de Caleb, tan distinto al de sus compañeros, diciendo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Y yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Hermanos, soy de un espíritu diferente. Dios no promete una travesía fácil, sí un aterrizaje seguro. El avión se le va a mover, usted allá arriba. Ahí es donde no hay no, y ahí no hay ateos. Usted ve a todo el mundo poniéndole por aquí o otros, como sea, pero ahí están. Porque si esa cosa se cae, si se golpea uno un poquillo duro, yo creo, ¿verdad? Dios, pero ¿quién quiere este espíritu? Yo no quiero lo fácil. Lo fácil no funciona, hermano. Cuando a usted le den algo fácil, ya aquí las autoridades nos han enseñado sobre eso. Si a usted le dice es fácil, dude. Es mentira, eso quién sabe de dónde viene. Cuando a usted le digan que hay un almuerzo gratis, no lo crea. No hay almuerzo gratis. No hay, hermano. No hay. Hermanos, el que tiene otro espíritu decide ir en pos de él. Y le dice, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá en posesión todo lo que yo le he dado. ¿Dónde es que nosotros buscamos dejar? ¿Qué queremos dejarle a nuestros hijos? Hermano, usted podría dejarle casa, carro, caballo, tierra, animalitos que sean la cabeza. Posiblemente, si son muchos hermanos, posiblemente, ojalá que no, se pelean, se agarran del pelo, demandas vendrán, más si usted ha dejado todas las cosas y buena, ¿verdad? Dejémosle la herencia de la gloria, dejémosle la herencia del espíritu, dejémosle la herencia de un espíritu diferente,
Que ellos puedan recordarnos a nosotros como aquel hombre y aquella mujer que confiaba y que creía y que doblaba sus rodillas delante de Dios. Como aquel hombre y aquella mujer que evangelizaban, que gastaban su tiempo en la obra del ministerio, que gastaban su tiempo y su dinero invirtiendo en las cosas de Dios. Que nuestros hijos queden heredados en esa tierra prometida, que encuentren en nosotros esa paz que sobrepasa el entendimiento en los momentos más difíciles. Como iglesia, nosotros necesitamos, hermanos, la recapacitación en medio de lo que es el Espíritu Santo. ¿De qué espíritu somos? Yo digo, yo soy de un espíritu diferente. Y si quiero que el Espíritu de Cristo me acompañe, y si creo que el Espíritu Santo nos está guiando a toda la verdad. La lucha es dura y ardua, hermanos. Nadie dijo que era fácil. Dios no promete una travesía fácil, pero un aterrizaje seguro, porque Él dice en la Escritura que Él fue para prepararnos morada, que a nosotros todas las cosas nos ayudan para bien. Ese es un aterrizaje especial. Que nada de lo que a nosotros nos acontece es casualidad, que Él tiene el cuidado y el control, que Él tiene buenos pensamientos para con nosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿De qué espíritu somos? Pero sí tenemos que preguntarnos, hermano, y la exhortación y el ánimo para nosotros, iglesia, revisémonos. ¿Por qué me apachurro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué espíritu soy? No, debo ser de un espíritu combativo, como es el Espíritu de Cristo, de un espíritu manso y humilde, como es el Espíritu de Cristo, de un espíritu apacible, pero con la fuerza y el fuego y el poder y la unción del Espíritu Santo, para ir a las almas perdidas, para ir al necesitado, para ir, hermanos. En la cruz del Calvario, Jesús, y en su cruz lo que palpitó fue por almas. Por almas, hermanos. No palpitó por ministerio, no palpitó por iglesias grandes o pequeñas, palpitó por almas. Y en la cruz del Calvario el corazón de Jesús palpitó por eso, porque era el mismo palpitar del corazón del Padre. ¿Quién va a ir, hermanos? ¿Quién va a hacer la obra del ministerio? Jóvenes, es necesario que ustedes se levanten en el nombre de Jesús y en medio de las aulas, en medio del estudio, en medio de la profesión que están buscando, y que los felicito y que sigan adelante. Pero ¿quién es el que gobierna su espíritu? No dejes de darle tiempo a Jesús en la oración particular, en el devocional, en el congregarse, en el dar, en el evangelizar. No dejes, hermano, porque Dios te está premiando con sabiduría, con padres que están dando oportunidad para que sigas estudiando y para que te forjes también un futuro a nivel natural. ¿De qué espíritu somos? Yo quiero ser de un espíritu diferente. ¿Y usted, iglesia? Toda gloria, todo honor, toda honra, por siempre sean a Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.